Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Bienvenidos a las llaves del cambio. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta y mensajero Muhammad, con sus compañeros, con su familia y con todos nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén, amén. Hemos estado hablando en los últimos episodios acerca de grandes valores como son la gratitud con Allah subhanahu wa ta'ala y esa paciencia y esa perseverancia en el camino de la obediencia de Allah subhanahu wa ta'ala, esa resistencia a sucumbir. Y ya que hemos hablado de la paciencia y de la gratitud y esa reflexión acerca de todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, eso nos lleva a reflexionar acerca de nosotros mismos, quiénes somos, como decíamos en el último episodio. Fijaos en vosotros mismos, ¿acaso no podéis ver? ¿Acaso no tenéis visión? ¿Acaso hemos sufrido una ceguera? Eso es lo que nos presenta el Corán, esa escena y esa pregunta retórica a través de la cual intenta despertarnos y intenta sacudirnos y sacarnos de nuestra condición de olvido de quiénes somos y quién es Allah subhanahu wa ta'ala. Al olvidarnos de quiénes somos, caemos inevitablemente en un estado de falta de humildad, de orgullo. Nos creemos que somos alguien, ¿no? Esa falta de humildad es un defecto que puede ser mortal para nuestra vida espiritual. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos pregunta: Ya ayyuhal insanu, oh ser humano. Es un llamamiento y una pregunta a toda la humanidad. Si eres humano, esta pregunta te concierne, al fin y al cabo. Ya ayyuhal insanu, ma gharraka bi rabbikal karim. ¿Qué es lo que te ha hecho tener osadía, atrevimiento ante tu noble Señor, ante Allah subhanahu wa ta'ala, ante el más generoso, el más noble, al-Karim, uno de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Aquel que te ha creado y te ha constituido y te ha ajustado y te ha nivelado y te ha equilibrado. Taswiya o ta'dil, aquí es una disposición del ser humano perfecta, como dice Allah subhanahu wa ta'ala: Inna khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Hemos creado al ser humano en la mejor disposición. El taqwim aquí incluso es la mejor valoración, el mejor juicio a la hora de crear es aquel de Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah, aquel que ha perfeccionado todo aquello que ha creado. La perfección está en la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, y todo lo demás, lo que hemos intentado crear nosotros, es simplemente una emulación y una imitación bastante vasta de algo totalmente mu'jiz, totalmente irrepetible, que es la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta aliyah y esta pregunta que nos llama a salir de nuestro estado de osadía y de soberbia y de atrevimiento con Allah subhanahu wa ta'ala nos recuerda el origen, que Allah subhanahu wa ta'ala es el que nos ha creado, nos ha dado forma. Dice fa'adalaka, dice fi ay suratin ma sha'a arkabak, y te ha dado la imagen que él ha querido, ha elegido para ti. Cada uno tenemos una imagen distinta y Allah subhanahu wa ta'ala, a través de diferentes mecanismos, el ADN y la gestación, etc., nos ha dado esa imagen y esa disposición y esos rasgos y esa identidad que nos diferencia como personas y como conciencia, ¿no? Como persona consciente de que soy distinto a mi semejante, que es el otro ser humano, ¿no? Entonces aquí el Corán habla de la gestación y de la creación del ser humano, y en muchos otros pasajes del Corán habla de diferentes etapas a actuar, ¿no? Etapas en las que hemos pasado incluso en el estado embriónico, en el vientre de nuestras madres como fetos, luego y como bebés cuando nacemos, y el Corán hace hincapié en ello, no para que
consideremos el Corán como un libro científico que habla de embriología, si bien llama la atención a ciertos hechos científicos que se han descubierto actualmente, pero el Corán va más allá de todo esto. Nos llama la atención y hace hincapié en quiénes somos y de dónde venimos y en que necesitamos reflexionar acerca de esta realidad, que hemos sido nada. ¿Acaso ha conocido el ser humano un tiempo en el cual ni siquiera era algo mencionable? لم يكن شيئا مذكورا. No, ni siquiera era conocido. Yo, antes de ser yo, antes de existir como persona, como cuerpo en este mundo, no era mencionable. Nadie me conocía, ni siquiera mis padres tenían conciencia de que iba a existir. Y de repente llego al mundo y me considero alguien, mientras que hace relativamente muy poco tiempo, y cada uno de nosotros, aunque hayamos vivido 100 años, ese es un tiempo relativamente muy corto, hemos sido nada. El Corán nos llama la atención a ello también. Esas aleyas no están ahí en vano. Esas aleyas no están ahí para tenerlas en las estanterías y olvidarnos de su significado y no ser el impulso y el estímulo para la reflexión y para la ponderación acerca de su significado y acerca de sus repercusiones en mi visión de mí mismo. Esas aleyas están para eliminar cualquier pretensión de orgullo y de soberbia y ese atrevimiento al que nos induce el ego contra Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos recuerda que seamos quienes seamos, somos siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, ibadullah, a menos que reconozcamos nuestra ubudía, nuestra subordinación, nuestra necesidad eterna a Allah subhanahu wa ta'ala, siempre vamos a vivir en un estado de engaño. El cambio empieza asumiendo esa ubudía, esa servidumbre y ese servicio a Allah subhanahu wa ta'ala, y esa subordinación y esa contingencia con Allah subhanahu wa ta'ala, en el sentido de que no somos nadie sin Él. La llave del cambio empieza porque esa conciencia se traduzca y se plasme en nuestra actitud en la vida. Incluso en nuestra forma de andar. El Corán empieza por ahí. Incluso tu postura puede, digamos, reflejar tu actitud, si es soberbia o si es humildad. Dice Allah subhanahu wa ta'ala al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a través de él a todos nosotros: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. No levantes tu mejilla ante la gente como si estuviese por encima de ellos. Lo que se dice, mirar a la gente por encima del hombro, ¿no? وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. No trates así a la gente. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Y no andes por la tierra con una actitud de una alegría que entraña una soberbia, ¿no? Una alegría de que yo soy mejor que los demás. Al-marah. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah no ama a cada uno que manifiesta esa actitud de altivez y de vanagloriarse y de soberbia y de orgullo y de vanidad, un orgullo dentro de la vanidad, ¿no? Y de la soberbia. Allah subhanahu wa ta'ala no ama eso. Es una actitud que Allah subhanahu wa ta'ala detesta de nosotros. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. No andes así por la tierra, como dice Allah subhanahu wa ta'ala, y es un consejo de Luqman a su hijo, ¿no? En la sura de Luqman. Le dice, no andes con esa actitud por la tierra, esa actitud de altivez. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ. Por mucho que andes así, no vas a penetrar, ¿no? Tu forma de andar, por muy fuerte que sea y por muy alto que seas y por mucho que mires a la gente por encima del hombro, no vas a dejar hoyos detrás de ti en la tierra, no vas a hacer eso, ni vas a llegar a la altura de las montañas. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. No eres una montaña. No eres una montaña. Eres un ser humano nada más. Entonces la humildad tiene que ser la marca de nuestra personalidad.
como creyentes, como musulmanes, como siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, como ibadullah. Es la marca de nuestra personalidad. Y muchas veces nos engañamos pensando que porque hemos llegado a un sitio determinado, porque hemos estado en un lugar determinado, porque hemos llegado a un estatus determinado en la vida, porque hemos tenido una cosa u otra, unas posesiones pasajeras, mundanales, materiales, hemos tenido o tenemos tantas casas, tantos coches, tantas empresas, tanto dinero en el banco, etcétera, etcétera, tantas marcas que estamos obsesionados con ello también. Nos consideramos ya mejores que los demás. Y eso es lo más absurdo que uno se puede imaginar. Es absolutamente absurdo, absolutamente risible. Es risible totalmente. ¿Por qué? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en un hadith absolutamente inmenso, este hadith, dice que quizá haya una persona que por su apariencia sea una persona polvorienta, ¿no? Llena de polvo, una persona desalineada, ¿no? Que vive en la calle, ¿no? Una persona homeless, ¿no? Que vive vagando por las calles y que la gente intenta evitar, que la gente empuja y dice, fuera de aquí, vete de la puerta de mi casa, porque no se quieren asociar con esa persona, ni siquiera quieren que su casa se asocie, o su puerta, la puerta de su casa, esté asociada a la presencia de esa persona, ¿no? Dice, aghbar, lleno de polvo, ash'az, una persona totalmente desalineada, empujada por las puertas. Law aqsama ala Allahi la abarrah. Y esa persona tiene un estatus ante Allah subhanahu wa ta'ala que si jura que Allah subhanahu wa ta'ala le va a dar la razón, Allah subhanahu wa ta'ala se la da, la abarra. Y tiene una relación excepcional con Allah subhanahu wa ta'ala y muy especial con Allah subhanahu wa ta'ala y muy íntima, como vemos en el hadith. Mientras que tú, con todas tus casas y con todas tus empresas y todos tus coches y todas tus marcas y todo lo que has llegado y todo lo que has logrado y todos tus títulos y todos tus, ¿no? Etcétera, 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 piensas que has llegado a la luna y realmente no has llegado a ningún sitio. Con Allah subhanahu wa ta'ala al menos no. Entonces no nos dejemos engañar por las apariencias y no juzguemos a los libros por sus tapas y por sus portadas, como se dice, sino que Allah subhanahu wa ta'ala se fija en eso, en la profundidad de nuestras almas y nuestros corazones. Y nadie mejor para ejemplificar esta humildad que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el ejemplo más excelso y más claro y más resplandeciente de la máxima humildad. En Mecca, en Medina, siempre en su vida ha sido humilde, de una forma llamativa incluso. Dices, ¿hasta tal punto ha llegado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba una vez andando y una persona como que le temió, veían indicios de que esa persona le imponía tanto el respeto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que se vio un temor de esa persona, ¿no? Se puso nervioso con la presencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Está delante de él el mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala, el portador del último mensaje y además un líder en todos los aspectos y todos los ámbitos religiosos, ámbitos militares, ámbitos espirituales y ámbitos mundanales. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice, hawwin alik, cálmate, no pasa nada. Ana ibn imra'atin kanat ta'kulu al-qadida fi Makkah. Yo soy el hijo de una mujer que comía carne seca en la Meca. Esa carne seca que antiguamente y incluso en España se conoce también, que es esa carne secada al sol que resistía al paso un poco del tiempo y que especialmente las familias más pobres usaban. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice, yo conozco de dónde vengo. Hay gente que al llegar a un estatus determinado en la vida se olvida totalmente de sus orígenes
ni siquiera quiere volver a su barrio o a sus amigos con los que ha crecido porque le recuerdan de dónde viene. Y eso es una actitud de orgullo enfermizo, es una patología casi. Tenemos que ser personas que aceptan con normalidad nuestros orígenes, por muy humildes que sean, por muy pobres que sean, porque esos orígenes te han hecho la persona que eres y tienes que asumirlos y aceptarlos y a partir de ahí luchar para ser mejor persona, inshallah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quizá el punto más álgido de su humildad fue el punto más álgido de su poder. La cima del poder a la que llegó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su vida, quizá el momento más simbólico del poder del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nivel mundanal, a nivel terrenal, fue cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam volvió a la Meca conquistando su ciudad natal, acompañado de 10.000 de sus seguidores, de sus fieles compañeros, y entra con ese ejército en Meca. Entra sin derramar una gota de sangre, entra conquistando sin lucha, sin conflicto, sin batalla, sin combate. Entra con la cabeza agachada. La postura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam refleja una actitud de total humildad. En la historia de la humanidad, los conquistadores cuando entran con la cabeza alta, mirando a sus súbditos por encima del hombro, mirando a sus enemigos con ojos de venganza, buscando víctimas para que se las pase al verdugo lo antes posible. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no fue así. Es algo único en la historia. Un conquistador que entra con la cabeza agachada, tanto que casi toca su montura, el caballo, con su frente, en señal de humildad, que no he venido aquí para castigar, no he venido aquí entrando con altivez. Soy el siervo de Allah subhanahu wa ta'ala y entro con total humildad. Y cuando entra, sus palabras reflejan su actitud. Y les dice, ¿qué pensáis que voy a hacer con vosotros? Ellos dicen, eres un hermano noble, el hijo de un hermano noble. Sabemos de dónde vienes, tu familia es una familia de gran nobleza y tú eres una persona noble y solo esperamos de ti actos nobles. Dice, La tathriba alaykum al-yawm. No os voy a reprochar hoy el haberme expulsado, el haberme intentado matar, el haber matado a mis compañeros, el haberme mandado a kilómetros y kilómetros de distancia en el desierto, todo el sufrimiento, todos los momentos difíciles que he pasado con vosotros, el asedio que he sufrido, la muerte de mi mujer, la muerte de mi querido tío, etcétera, etcétera. Lo que ha vivido el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en esos 20 y tantos años, tanto en la Meca como fuera de ella, por culpa de esas personas que lo rechazaron y intentaron acabar con él y sofocar su misión y asfixiar su mensaje. La tathriba alaykum al-yawm. No os voy a reprochar hoy. Izhabu fa antum at-tulaqa. Podéis iros, sois liberados. Y esas personas fueron liberadas totalmente sin ningún tipo de consecuencias. Y les dice, Man dakhala beita Abi Sufyan fahuwa amin. El que entra a la casa de Abu Sufyan, entre otros sitios, la casa de Abu Sufyan está a salvo. ¿Quién es Abu Sufyan? Es el líder Quraishi que intentó acabar con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y lideró muchísimas campañas militares contra el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y al entrar, en vez de empezar con él para castigarle, dice, quien entra a su casa está a salvo. Ese es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esa es su humildad. Su humildad era solo con los poderosos. Su humildad era solo con los adultos, con las personas adultas. Y su humildad era con todo el mundo, incluso con los niños. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una vez se le dio agua para beber y a su derecha tenía un niño, gulam, es decir, más de 10 años no podía haber tenido. Y al beber el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba a pasar el agua y el niño está a su lado, a su derecha, y luego, después del niño, están Abu Bakr Siddiq, está Umar ibn al-Khattab, están grandes compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces él, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
les quería pasar directamente a ellos el agua antes del niño, pero tiene que empezar por el niño porque está a su derecha. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le pide permiso al niño. Le dice, ¿te importa si les paso a esos dos hombres mayores el agua antes que tú? Le pide perdón y le pide permiso, sobre todo, para pasarle directamente, saltárselo, ¿no? Y pasarle el agua a otros compañeros como Omar o como Abu Bakr, que Allah esté complacido con ellos. El niño le dice, no, el niño es inteligente, el niño es una persona espabilada, y le dice, no, no voy a dejar mi porción del honor de recibir algo de ti a nadie. Es decir, es un honor para ese niño recibir agua de las manos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y le dice, no les voy a dejar beber antes que yo, porque es un privilegio que no se lo pasaría a nadie. Entonces ahí vemos la humildad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, incluso con un niño, con sus mujeres, con cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llevaba a cabo muchas tareas domésticas y cómo ayudaba en casa y cómo muchísimos ejemplos. Y luego el ejemplo de sus compañeros. Tenemos decenas y decenas de ejemplos de humildad total de compañeros, de eruditos después, etcétera, etcétera. Me viene a la mente el ejemplo de Umar. Una vez Umar se lo encuentra uno de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un zoco con una gran jarra de agua encima, qulla, ¿no? Recipiente de agua encima de sus espaldas. Y le dice, oh príncipe de los creyentes, porque ya es califa, es el líder político de los musulmanes. Le dice, oh príncipe de los creyentes, eso no es digno de tu puesto y de tu estatus. ¿Por qué haces esto? Le dice, vinieron las delegaciones a visitarme, es decir, delegaciones de diferentes confines del territorio islámico en esa época, en aquel entonces, que estaba en expansión. Y al recibirles y al oír su obediencia, sus palabras de elogio, etc., entró en mi conciencia algo de vanagloria o de orgullo, así que salí así para acabar con ese sentimiento de orgullo o falta de humildad. Es decir, esa recepción de las delegaciones que rendían pleitesía o obediencia hizo que quizá notase que la humildad se le esfumaba en cierta medida. Quiso recuperarla en el acto y salió por los zocos de Medina ofreciendo agua a la gente, siendo él el príncipe de los creyentes, es decir, el jalifa. Eso es una señal de humildad tremenda, de un líder político máximo de la época. ¿Qué decir de nosotros hoy en día que a la mínima perdemos esa humildad? Tenemos que cambiar en el sentido de recuperar recuperar la humildad. Aquel que tiene humildad con Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lo alza y Allah le da un estatus muy alto. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé humildad y nos haga ser dueños de estas llaves, de estas claves, que son las llaves de la transformación espiritual, las llaves del cambio. Y que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe a las mejores palabras y a las mejores acciones. Inshallah, seguimos esta conversación en estas últimas noches de Ramadán, unas noches en las cuales tenemos que recuperar ese cambio anhelado, e inshallah nos vemos muy pronto en las llaves del cambio. Y muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención, y barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.